Bienvenidos jóvenes al curso virtual de inglés. Vamos a trabajar estas 22 clases analizando las estructuras básicas gramaticales y los tiempos verbales, acompañado también del léxico y el vocabulario que les ayudará a rendir un mejor examen de admisión. Y empecemos con la primera sesión. La clase del día de hoy vamos a hablar acerca del subject pronoun y el object pronoun. Lo que en español vendría a ser el pronombre personal o el sujeto de la oración y el objeto de la oración. Lo que en español sería, y lo que tenemos nosotros en español es el objeto directo y el objeto indirecto, ¿no? En inglés solamente tenemos una sola forma de objeto, que es el object pronoun. ¿Okay? Los subject pronouns se dividen en dos grupos, singulares y plurales. Cada subject pronoun tiene su propio object pronoun. Y esto debido a una razón. En el idioma inglés no existe el sujeto tácito, cosa que sí tenemos en el idioma español. En inglés, el sujeto tiene un rol importante en la oración y es muy importante considerarlo. No es como en español, que muchas veces obviamos al sujeto y no lo utilizamos, ¿no? Por lo tanto, muchas veces en español el sujeto pasa a un segundo plano, queda relegado. En cambio en inglés el subject pronoun es muy importante. Al no existir el sujeto tácito en inglés significa que nunca debes dejar a una oración sin sujeto. Por ese motivo es que cada pronombre personal en inglés tiene su propio objeto. ¿De acuerdo? Hay que trabajar esos puntos entonces. Los subject pronouns singulares son I, que significa yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, it, que no tiene traducción directa al español, lo usamos para todo aquello que no es persona, que no es ser humano. Llámense cosas, animales, lugares, etc. Los plurales son we, nosotros o nosotras, según sea el caso, you, ustedes, y they, ellos o ellas. ¿Okay? Como habíamos mencionado, cada subject pronoun tiene su propio object pronoun, ¿verdad? Para I, me, para you, you, para he, him, para she, her, para it, para we, us, para you, you y para they, them. Darles traducción directa aquí es un poco difícil. Lo trabajamos mejor dentro de oraciones y dentro de ejemplos que vamos a revisar y analizar al mismo tiempo cada una de estas formas de pronombres. Hay que analizar y tener bien claro los conceptos. What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? ¿No? A pronoun is used in place of a noun. Un pronombre es usado en lugar de un sustantivo. Noun, sustantivo. De ahí el término pronoun, reemplazo del noun, reemplazo del sustantivo. De esa manera lo entendemos mucho mejor. The noun it refers to is called antecedent, ¿no? El sustantivo al cual se refiere se le llama antecedente, ya que es el reemplazo del sustantivo. Revisemos este ejemplo. I read a book. Yo leí un libro. It was good. Estaba o estuvo bueno. Este it es el antecedente, justamente el que está reemplazando al sustantivo libro, a book. Reemplazo del sustantivo. Dijimos que it no tiene una traducción directa al español, por eso que lo usamos de esta forma. Reemplaza, en este ejemplo, a un objeto, al libro. A singular pronoun is used to refer to a singular noun. Un pronombre singular es usado para referirnos al sustantivo en singular, como vimos en el ejemplo anterior. Revisemos este otro ejemplo. I read some books. Yo leí algunos libros. They were good. Ellos estuvieron buenos. Este they se refiere a algunos libros, los libros en plural. Recuerden que it está en el grupo de los singulares. It necesita una forma plural. They.
Recuerden que they tiene dos acepciones dentro del idioma inglés. Lo usamos para el plural de las personas, ¿no? Ellos o ellas, pero al mismo tiempo es el plural de it, para todo aquello que no es humano, es decir, objetos, animales, lugares, etc. Hay que tener mucho cuidado antes de utilizarlo, ¿no? A plural pronoun is used to refer to a plural nouns. Un pronombre plural es usado para referirnos a un sustantivo en plural, ¿no? Some books, algunos libros, they, ellos. ¿Qué está haciendo el pronombre personal? Está reemplazando a un sustantivo, el cual previamente ya conocemos y hemos visto. Subject pronouns are used as subjects of sentences. Los pronombres personales son usados como sujetos en las oraciones. Como ya hemos mencionado anteriormente, el pronombre siempre reemplaza al sustantivo. Pronoun replaces a noun. Revisemos estos ejemplos. John has a car. John tiene un carro. John es el sujeto en esta oración inicial. He drives to work. Él maneja, él conduce al trabajo. He, que es el pronombre personal, reemplaza al sustantivo de la oración anterior, sustantivo propio, nombre propio, John. Por lo tanto, he y John se convierten en los sujetos de ambas oraciones. Usamos a estas dos formas gramaticales, o usamos específicamente el pronombre personal como reemplazo del sustantivo para no sonar repetitivos y no de mencionar tantas veces el mismo nombre. Y la oración suene más fluida, la idea tenga mayor fluidez. Esa es la principal característica. Recordemos también que John, que es el sujeto de la oración, ejecuta una acción. Has es el verbo, es la acción de la oración, ¿no? A car vendría a ser el objeto de la oración, sobre el cual recae la acción que emite el sujeto. Estas también son las principales funciones gramaticales que encontramos. En español y en inglés funcionan de la misma forma. Object pronouns are used as the objects of verbs or as the objects of prepositions. Los objetos, de los objetos en inglés, son usados como objetos de verbos o como objetos de preposiciones. ¿Por qué usamos estos términos, objetos de verbos u objetos de preposiciones? En la gramática en inglés, el objeto de la oración, como vamos a explicar en estos ejemplos ahora, siempre se encuentran después de un verbo o de una preposición, ¿no? Pues decimos que son objetos de verbos u objetos de preposiciones. Revisemos estos ejemplos. I don't know that man. Yo no conozco a ese hombre, ¿no? I, yo, el sujeto de la oración. Don't know es la acción, una acción negativa, ¿no? Que recae sobre el objeto de la oración. That man, ese hombre. I don't know that man. Yo no conozco a ese hombre. That man es el objeto de la oración. Do you know him? Tú lo conoces. Lo conoces. ¿A quién? A él, a ese hombre. Him es el objeto de la oración. Sobre él está recayendo la acción de conocer. Justamente el object pronoun reemplaza al objeto, al sustantivo en posición de objeto en la oración previa, la oración anterior. I like that camera. Me gusta esa cámara. De igual manera, yo, el sujeto de la oración, like es el verbo, la acción del verbo que recae sobre el objeto de la oración. That camera, esa cámara. I'm going to buy it. Yo voy a comprármelo. ¿Qué me voy a comprar? Esa cámara, el objeto de la oración. It es el objeto reemplazando, el object pronoun reemplazando al subject pronoun de la oración anterior. I'm talking to you. Estoy hablándote a ti. Please listen to me. Por favor, escúchame a mí. Este me se convierte en el objeto, en el object pronoun, ¿no? Reemplazando justamente, utilizándolo de manera indirecta, ¿no? Como el objeto en la oración previa. Otro ejemplo. Where is she? ¿Dónde? ¿Dónde está ella? She
es el objeto en esta oración previa, en esta pregunta. I want to talk to her. Yo quiero hablarle a ella. Her se convierte en el objeto de la oración, de quien previamente yo estoy hablando. Reemplazo del subject pronoun en la posición del objeto de la oración. Cabe resaltar, jóvenes, que debemos de entender que siempre, en la gramática del inglés, el pronombre es el reemplazo del sustantivo, del noun. No olvidar eso. De ahí el término pronoun, reemplazo del noun, reemplazo del sustantivo. Sea en la posición del sujeto o sea en la posición del objeto. No olvidar. En inglés y en español es igual, es lo mismo. El sujeto ejecuta una acción, que es el verbo. El verbo recae sobre el objeto de la oración. Y esas son las principales estructuras gramaticales que encontramos en este primer tema.